Era todavía un niño cuando escuché por primera vez la leyenda de las bolas de fuego en el Estado de México. Incluso con la ingenuidad propia de la niñez me resultaba irreal. Para empezar, no creía que existieran las brujas, y aun si existieran, no creía que estas personas fueran capaces de transformarse en una esfera incandescente que viaja por los pueblos en busca de víctimas. Pero hasta hace no muchos años, mi propia experiencia y los relatos de mi familia sembraron dudas en mí. Todo comenzó una noche en el rancho de mi abuela, una noche con vientos tan intensos que habían provocado un apagón en toda el área. Mis hermanos y yo, aficionados a la astronomía, aprovechamos ese nivel de oscuridad para ver la Vía Láctea y tomar algunas fotografías. Si bien era fin de semana, era ya muy tarde para que las personas anduvieran paseando por los terrenos vecinos. Cabe destacar que eran cerca de las 2 de la mañana y el rancho está aislado de otras casas por cientos de metros. Por eso nos tomó por sorpresa escuchar detrás de nosotros a un grupo de personas hablando, hombres y mujeres. El sonido de aquella conversación se hacía cada vez más intenso y vimos cómo los árboles del lado izquierdo frente a nosotros se iluminaban, tal como si alguien estuviera apuntando a ellos con una lámpara. La lámpara de alguien del grupo que se acerca, supusimos. Pero la luz desapareció, las voces se callaron y nunca vimos pasar a ni una sola persona por donde, obligatoriamente, se debía pasar, por el único camino que había de ese lado, del lado izquierdo. Lo extraño fue que aquellas voces regresaron instantes después, esta vez en la derecha, y más cerca que antes. Incluso ese brillo de la lámpara en los árboles regresó, también en los árboles a nuestra derecha. Creímos que nos habíamos confundido, que había sido una especie de ilusión auditiva y que, por alguna razón, las personas habían iluminado los árboles de la izquierda desde el otro lado del camino. Pero nuevamente esa luz desapareció, las voces dejaron de escucharse y jamás vimos pasar a nadie, ni por la derecha ni por la izquierda. Tomándolo como una extraña, falsa alarma, continuamos viendo el cielo, paseando por el patio de mi abuela, buscando los mejores ángulos para las fotos. Ahí comenzó lo más raro, pues los árboles que antes habían estado detrás de nosotros se iluminaron, y esa luz se movió hacia los árboles de la derecha, y a los de la izquierda, y a los de enfrente. La única forma en la que era posible lograr eso era estando dentro del terreno de mi abuela, y en el mismo lugar que nosotros. Buscamos alguna fuente que pudiera estarlas provocando, alguna persona escondiéndose en la oscuridad, pero no encontramos nada. Y las voces volvieron con el mismo comportamiento que esa luz. De pronto se escuchaba a nuestra derecha, luego a nuestra izquierda, detrás de nosotros, delante, más lejos, más cerca, tan cerca que debíamos ver a las personas hablando y entender qué decían, pero no había nadie, y esas palabras solo eran familiares. Cuando las luces y las voces se desvanecieron por completo, el ganado de mi abuela actuó raro por unos segundos. Las vacas comenzaron a bramar y a empujar la puerta del establo con desesperación. Pero insisto, fueron solo unos segundos seguidos de silencio absoluto. Sentíamos que alguien estaba ahí, y aunque no queríamos arriesgarnos, tampoco queríamos quedarnos con los brazos cruzados. Permanecimos en el patio de la casa, atentos por si veíamos o escuchábamos algo más. Y sí, lo escuchamos, pero no lo que esperábamos. Mis hermanos y yo sentimos como si alguien nos hubiera soplado en el oído. No duramos un minuto más afuera. Sabíamos que alguien o algo estaba con nosotros, pero no era algo de lo que supiéramos protegernos. Cuando compartimos esta historia con nuestros familiares,
descubrimos que no éramos los únicos que habíamos tenido encuentros inexplicables. Recuerdo bien que, cuando terminamos de contarles a mis primas y tíos más cercanos, volteándose a ver, dijeron al mismo tiempo: brujas. Y mi prima Liliana comenzó a relatar su experiencia. Hay partes de esa historia que me recuerdan a algo que viví. Fue cuando estaban haciendo los rosarios allá arriba, en la casa del tío Gregorio. Nos fuimos una hora antes que los demás porque iríamos caminando. Según Lupita, los paisajes estaban muy bonitos todo el trayecto y queríamos conocer. Por culpa de esa curiosidad nos perdimos. No teníamos por qué. Ese camino casi no tiene desviaciones y tanto Lupita como Noé y Juan Carlos sabían muy bien cómo llegar. Pero sucedió. Ni siquiera nos dimos cuenta de cómo nos desviamos tanto. Y no nos dábamos cuenta de por qué no lográbamos salir de ese pedazo de camino. Era muy raro. Puedo asegurar que estábamos caminando todo recto, pero de todas formas llegábamos al mismo punto. Para mí, el punto de referencia era el letrero de la gasolinera que se veía a lo lejos, y se suponía que todo el camino debía quedar atrás de mí, a mi derecha. Pero no. De repente lo veía delante o volteaba y lo veía a la izquierda. Tú puedes ver la imagen satelital de Google y te vas a dar cuenta de que no hay caminos en esa zona que cambien tan bruscamente la dirección. Y aunque no uses Google, por pura lógica, es imposible que camines recto unos metros y que lo que estaba detrás de ti comience a estar adelante. En un principio hasta nos daba risa. Pensábamos que era una pequeña confusión y que, precisamente por las pocas desviaciones que hay, volveríamos al camino correcto en minutos. Pero llegó un momento en el que ya llevábamos más de una hora atascados en ese bucle, sin casa cerca, sin otros caminos y sin señal para pedir que fueran por nosotros. Comenzaba a oscurecer y ya veía a todos angustiados, sin decir siquiera una palabra para proponer algo. De repente sentí lo mismo que ustedes, como si alguien me hubiera soplado en el oído. Fue un soplido muy breve y fuerte, una cosa horrible, porque sabes que no es viento. Pero ni siquiera me dio tiempo de procesarlo, porque fue prácticamente en ese mismo momento que el camino por fin cambió y volvió a ser el que se suponía. Dimos por hecho que ya no llegaríamos ni al final del rosario, pero no fue así. Llegamos 10 minutos tarde. Ya con más calma comenzamos a platicar de lo sucedido. Fue Lupita la que tomó la iniciativa y nos preguntó: ¿ustedes no sintieron que de repente hablaban? Personalmente no escuché nada, pero tanto ella como Juan Carlos aseguran haber escuchado voces en partes del trayecto. Sin embargo, algo que no solo yo sentí fue eso último, cuando me soplaron en el oído. Eso todos lo sentimos. Hasta la fecha es algo que no nos explicamos, pero creemos que, pues sí, fueron brujas. El relato de Liliana pareció despertar algo en mi tío Román, quien hasta entonces había guardado sus propias dudas sobre lo paranormal. Con la mirada perdida en sus recuerdos, aprovechó la sinceridad del momento y comenzó a contarnos de la vez en que su escepticismo comenzó a terminar. Ya llevaba unos 2-3 años viviendo en Atlacomulco. Sí había escuchado algunas leyendas de por aquí, pero pues no hacía mucho caso porque pensaba que eran cosas que los alumnos se contaban para asustarse y pasar el rato. Fue hasta que nos mudamos de casa que supe que esas leyendas tenían algo de cierto. Ya ves que la casa de daba a la carretera y que prácticamente estaba en las faldas del cerro. Pues bueno, una vez, como todas las noches,
Me salí a fumar ahí en el terreno baldío que estaba al lado de la casa, y hubo algo que me hizo voltear hacia el cerro. En la mera punta se veían un montón de lucecitas moviéndose. Considerando que era un día entre semana, en plena noche, y en la punta del cerro, me dio por pensar que eran cazadores. No dejaron de verse, pero me acabé mi cigarro y me metí a la casa. Ya no me asomé para ver si se fueron o qué pasó. Al día siguiente, como yo daba por hecho que eran cazadores, solo me quedaba la duda de qué estaban cazando. Y con esa duda me dirigí a uno de mis alumnos del que sabía que vivía por esa zona. Le pregunté, ¿no viste el cerro anoche? Como que estaban unos cazadores, ¿no? Bueno, eso creo yo, porque vi mucho movimiento de lámparas. Pero, ¿qué animales hay allá arriba? ¿Qué tanto cazan? Y él, con toda naturalidad, me respondió, ¿cuáles cazadores, profe? ¿Qué nunca he escuchado de las bolas de fuego? Esas cosas que vio son brujas, que suben al cerro a hacer quién sabe cuánta tontería. La verdad, me dio risa su respuesta. Pensé que no era más que otra de las tantas historias que se contaban los estudiantes. Pero entonces me dijo más seriamente, no es broma, profe. Mi abuela dice que cada que se ven las luces en el cerro, nunca falta la noticia de que a alguien se le murieron sus animales o hasta algún niño. Parece chiste, pero desde que me dijo eso, hasta me da cosa salir a fumar en la noche. Y eso que ya no vivimos tan cerca del cerro como entonces. Las historias de brujas y luces misteriosas no terminaron aquella noche. Meses después, en una visita reciente a casa de mi abuela, mi tía Esther compartió una experiencia que añadió más dudas en cuanto a la naturaleza de estos fenómenos. Ese fin de semana estábamos tu tía Gloria y yo en casa de tu abuelita porque nos tocaba cuidarla. Fue una tarde muy lluviosa y hasta eso bonita, porque llegaba hasta la casa el sonido de una fiesta de por ahí. La música, los gritos de los invitados y todo eso. Se escuchaba muy alegre el ambiente. Ya más nochecito, como a las 10:30 yo creo, la tormenta se arreció y terminó por provocar un apagón en todo el pueblo. Ahí se acabó el baile y ahora nos entretuvimos viendo cómo bajaban los carros del festejo. Ya se sabe que cuando se va la luz así, puede tardar días en regresar. Como a las 11 de la noche, tu tía Gloria y yo nos quedamos viendo una lucecita que se veía a lo lejos entre la milpa. Prácticamente era lo único que se veía, un puntito brillante que se movía. Yo calculo que estaba por casa de don Fermín, a unos 400, 500 metros. Se movía a un lado, al otro, se regresaba, y así estuvo fácil una media hora. Pensamos, ha de ser un borrachito que anda bien perdido o que anda buscando sus llaves o qué sé yo. Dejamos de ver la luz y preparamos todo para ir a dormir. Por pura curiosidad nos asomamos a ver si seguía el que creíamos que era un borrachito. Y efectivamente ahí seguía. Pero ahora ya estaba más raro. De repente la luz hacía más grande, luego regresaba a su tamaño original y crecía otra vez, y así andaba. Pero hubo un punto en el que de plano siguió creciendo y creciendo, y entonces le dije a tu tía Gloria, oye, como que eso se nos está acercando. Venía rápido, y no sé cómo explicarte, pero se intuía que venía con una intención, porque cuando ya estaba como a 100 metros de nosotras, comenzó a notarse que era fuego y sentía una cosa horrible. Y yo creo que Gloria también presintió eso, porque me agarró de las manos y me gritó, ponte a rezar. Yo creo que no iba ni a la mitad del Padre Nuestro cuando esa luz ya estaba en la casa. Haz de cuenta que encendieron una fogata dentro del cuarto. Se iluminó todo y se sintió un calor tal cual como si hubieran echado lumbre,
y eso que las ventanas estaban cerradas. Hace muchísimo me había tocado escuchar de las bolas de fuego, pero nunca, mucho menos a mi edad, creí que me tocaría ver una. Los relatos de mi familia han transformado las leyendas en algo tangible, presente, pero no necesariamente más comprensible. La naturaleza de estas presencias sigue siendo un enigma. Se les llama brujas por costumbre, quizá por necesidad de nombrar lo innombrable. Pero ¿qué son realmente estos seres que pueden desmaterializarse en fuego y jugar con nuestra realidad? Cada nueva historia que escucho me hace pensar en cuántas generaciones antes que nosotros habrán visto estas mismas luces en los cerros, sentido el mismo aliento en sus oídos, experimentado la misma desorientación en caminos que deberían ser familiares. Y me pregunto si, en otros rincones del mundo, otras familias compartirán historias similares bajo diferentes nombres, heredando los mismos misterios que nosotros. ¿Has vivido algo inexplicable? Tus historias son el corazón de este canal. Nos emociona poder leerlas y sobre todo compartirlas con los demás. Cuéntanos en los comentarios o envíanos un correo a historias.tenebris@gmail.com.